Perfecto. Bueno, apreciados colegas, la sesión pasada les había encomendado realizar una lectura sobre el tema de bien jurídico en la teoría del profesor Klaus Roxin. Quisiera saber si alguno tiene alguna opinión que compartir, si le mereció algo de atención, si ya lo había estudiado, si cree que se aplica o no en México, si cree que hay alguna dificultad para ello. No sé, quisiera escucharlos un poco antes de continuar con el tema. Hay una cosa importante, es que el derecho penal no se puede aprender de manera pasiva. Uno no puede tener pasividad frente al derecho penal, al menos frente a la teoría del delito, que es algo como tan sistemático, un conjunto de principios, una serie de construcciones que se han venido realizando, y eso tiene que tener tanto crítica como en algún momento no, qué sé yo, investigación por parte de ustedes. Si les llamó la atención en algo, me gustaría escucharlos. Si no, sigo adelante con el tema. Bien. Por ejemplo, les comento una incidencia. En Colombia actualmente, creo que se los había comentado la clase pasada. Hola, Sharon. Se los había comentado la clase pasada, se está discutiendo una reforma. En Colombia el incesto está tipificado, es un delito, está penalizado. Bien. El incesto como conducta autónoma, ¿no? No la violación, no el acceso carnal violento, simplemente que una persona de la misma afiliación sostenga relaciones con otra, ¿bien? Punto. Eh, y pues digamos que hay un proceso de despenalización ahora. Hay una propuesta legislativa para despenalizar el incesto, ¿bien? Y pues por supuesto que surge el debate de Roxin, y es, bueno, hay gente que lo considera una abominación y hay gente que dice que debe despenalizarse. Yo, Juan Camilo, estoy en los dos bandos, ¿bien? Yo considero que genuinamente el incesto es una abominación moral, si se quiere, pero que no por eso debe estar tipificado. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Considero que moralmente es un verdadero problema, ¿bien? Ético, si se quiere, pero no por eso el derecho penal debe entrar allí, por el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos del que hablaba Roxy. No se está protegiendo con el incesto, con la penalización del incesto, ningún bien jurídico, ¿bien? La familia no se ha afectado. Bueno, hay unos argumentos que él da allí. Quisiera saber qué opinan, cómo ven esto en México, si creen probable que en algún momento esto pase en México, qué sé yo. Si nos estás hablando, Sharon, no te escucho. Tienes el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo Buenas tardes. considero que tiene razón parcialmente, ¿no? Porque aquí también está penalizado en México. Sin embargo, hay en ciertos estados como o sea, un aumento, digámoslo así, más en el norte del país, en los que sí se ha dado eso. La verdad, yo no conozco bueno, yo soy litigante y trabajo en un despacho y nunca me ha tocado que se siga. O sea, existe el delito, pero no creo que haya muchos casos. Entonces, igual con otros delitos que ya no están, eh, como lo era, ¿cómo se llamaba el delito este de cuando eres infiel, creo? No sabía que eso era un delito en México. Sí, antes antes, pero ya lo abolieron. Entonces, Adulterio, es adulterio, ¿no? ajá, como el adulterio. Entonces, pienso que va más o menos igual. Nosotros teníamos un tipo penal en Colombia que se llamaba estupro, y el estupro, no sé si lo conocen por el término. Es Sí. básicamente, En el código también en México, en diferentes estados está contemplado. pero todavía lo tienen. Bueno, en Sonora ya no. Aquí sí todavía. ¿Sí? ¿En qué consiste el estupro allá? Para ver si estamos hablando de la misma reglamentación. Pues era penado serle infiel a tu pareja. Entonces, ahora existe nomás como causal de divorcio, pero igual con el divorcio incausado no veo mucho el sentido de que exista en sí la figura.
Ok, no, pero ese es el adulterio, supongo yo. Yo estoy hablando del estupro, era una figura que castigaba nuestro Código Penal que consistía en lo siguiente. Si una persona le proponía matrimonio a otra para obtener su virginidad y así tener relaciones sexuales y no cumplía con casarse, se castigaba penalmente. Bien. Y esto, pues, incluso hoy se presta para muchas bromas, ¿no? Entre el tema de penalistas, hay unos chistes con eso, etcétera. Pero miren que el derecho penal, y la reflexión que quiero con ustedes es que ha castigado durante mucho tiempo aspectos morales. Miren, hace unos 60 años nadie dudaba de que la homosexualidad o el bestialismo debía ser castigado penalmente. Bien, nadie, no había duda al respecto. Es más, quienes proponían en algún momento despenalizarlo eran señalados por ello, ¿bien? Independientemente de las diferentes razones o exposiciones que pudieran tener para hacerlo. Veo que la licenciada Laura tiene la mano levantada. Cuéntenos. Sí, gracias, doctor. Perdón, aquí el estupro en el Estado de México, que es donde yo laboré como fiscal 13 años y donde ejerzo como litigante, el estupro es cuando hay coito entre una persona mayor de 15 años y menor de 18. Solamente. Aunque haya consentimiento. Aunque Ajá. hay consentimiento. Sí, claro. Lo delimitan por edades, ya que si aquí la persona, la femenina que tenga, el masculino que tenga coito con una persona femenina menor de 14 años es violación equiparada. Y la figura del estupro te cubre la edad de 15 a menos de 18. En el Estado de México, ese es el estupro y es penado todavía. Y la única, anteriormente, hace 10 años, la única excluyente, podríamos decirlo así, era que se casaran, al igual que la violación equiparada. Cuando se acreditaba que eran novios, si se casaban, se quitaba la pena, ¿no? Actualmente no es eso, pero sí sigue existiendo el estupro, pero sería esa figura. Aunque sean novios y otorguen consentimiento, es un delito tener sexo con una persona menor de 17 y mayor de 15. Ok, pero una pregunta, ¿y si en el estupro, si se casa posteriormente, también sigue siendo ausencia de responsabilidad o no? Eso era antes. Ya no es. Ya no. Ok. Miren que cuando uno dice, que es muy interesante, es una lectura moral del Código Penal. Miren, le dicen, mira, tú cometiste un delito, pero si te casas es como si ya no existiera. Si ven que hay una figura moral detrás de eso, el derecho penal protegiendo instituciones morales. Cásate, para yo poder decir que ya no tienes nada que ver con el delito, que si intentáramos proteger la integridad sexual de una menor, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el matrimonio? Bien, nada tiene que ver, su integridad sexual ya fue afectada, el matrimonio no lo hace mejor. Es más, vamos a pedirle que se case con la persona que la agredió. ¿Sí se dan cuenta? O sea, cásate con la persona que se aprovechó de ti en algún momento, que es un problema político-criminal muy grave. Bien, pero bueno, me alegra el fenómeno de las participaciones. La discusión está acá muy encendida. Las redes sociales están encendidas, los debates en el Congreso están encendidos y yo verdaderamente creo que va para allá. El fenómeno va hacia la conversión completa de el incesto en la no tipificación, al menos. Creo que va hacia allá, al menos jurídicamente debería ser lo correcto. No, algo que no prohíba nada. Nosotros tenemos penalizaciones verdaderamente que nada tienen que ver. Nuestro Código Penal es muy extenso. En Colombia, por ejemplo, es un delito interrumpir una misa, por ejemplo, de cualquier manera. ¿Por qué? Okay. Hay un respeto que se debe a los cultos y a la libertad, pero se ha pensado que es muy mal redactado en la medida en la que verdaderamente solo con la interrupción de la Eucaristía
ya se configura alguna especie de responsabilidad penal. Y eso ha terminado siendo pues una dificultad, ¿no? Para quienes estudiamos esto. Entonces vamos a continuar con el eje temático. La idea es que hoy lleguemos a las diferentes escuelas o esquemas del pensamiento penal y vamos a terminar, eso sí, vamos a terminar principios, pero vamos a terminar con las escuelas del pensamiento penal o los esquemas del pensamiento penal. Bien, así que hay bastante por abordar. ¿Listo? Permítanme un momento. Vamos a continuar. Creo que la última sesión habíamos hablado del fenómeno de la dignidad humana, ¿cierto? Y les había comentado una propuesta de una congresista colombiana que había planteado la posibilidad de hacer unas vallas o unos carteles donde mostrara el rostro de las personas que habían sido condenadas por delitos sexuales. ¿Sí se acuerdan de eso? Y les decía que esta propuesta legislativa estuvo a punto de ser aprobada, pero que afortunadamente no fue así. Y el problema con este tipo de penas, que en la teoría de la filosofía del derecho se denominan penas vergonzantes, es que instrumentalizan al sujeto. Les voy a explicar un fenómeno de la pena vergonzante norteamericana. Bien, por supuesto el postulado de dignidad humana no se aplica en Norteamérica. Alguien que tenga penas como pena de muerte y demás, que tuvo trabajo forzado hasta hace muy poco, pues por supuesto que no presta atención a los postulados de la dignidad. Pero miren que en Colombia, en Estados Unidos, quien es condenado por un delito de agresión sexual puede que no tenga una pena muy alta, ¿saben? Generalmente incluso es una multa o algo por el estilo, pero está condenado en algunos casos a presentarse como agresor sexual. A decir mi nombre es tal y soy o fui un agresor sexual. Bien, y en caso de que no sea así, las personas lo pueden denunciar. Estos son fenómenos de penas vergonzantes. Quieren que las personas sufran una vergüenza aparejada de el estigma que puede generar ante los demás. Esto tiene dos problemas fundamentales. Bien, el primer problema que tiene es que arrasa completamente contra la dignidad del sujeto. ¿Por qué el derecho penal se denomina penal? Porque la pena consiste solamente, en principio, como pena principal, la prisión. De lo único que intentamos privar al sujeto es de su libertad, ¿bien? De aquel bien que gozaba en algún momento. Y las demás penas accesorias solamente son transitorias o mejor, especiales para evitar ciertas configuraciones delictivas posteriores, pero no para avergonzarlo, ¿bien? Y en segundo lugar, impide la resocialización. Miren, la resocialización, ahorita lo vamos a ver un poco más, requiere del compromiso de dos sujetos, de dos fenómenos sociales, del delincuente y de la sociedad. Bien, les voy a proponer un caso. Bien, miren, imaginen que están necesitando a alguien que conduzca su vehículo y sea chofer. Bien, o que le haga el aseo a su casa y por lo tanto necesitan una persona interna para que realice las labores correspondientes. Piden hojas de vida y les llega una persona completamente capacitada, tanto para ser chofer, buenas noches José Armando, espero que estés muy bien, tanto para ser chofer como para la limpieza de la casa. Y ustedes solicitan la hoja de vida y solicitan los antecedentes penales. Y se dan cuenta que esta persona fue condenada en algún momento por homicidio. Bien. La pregunta que se hace es, bueno, ¿usted contrataría a esta persona aún con la condena de homicidio para que le maneje el carro o para que le haga el aseo en la casa? Y quiero saberlo. ¿Qué harían ustedes? ¿Contratan o no contratan? Sí, sí lo contrataría. Ok. ¿Por qué? Porque hay que darle una oportunidad al ser humano. Probablemente si un momento dado la sociedad no conozca realmente si fue culpable o no fue culpable. Tú sabes que dentro de cuestiones legales en materia penal hay muchos inocentes. ¿Por qué? Porque hay una mala integración de carpetas de investigación y después ante un juez realmente no se demuestra lo contrario. Excelente, Sergio, y muy bien, pero pensemos detenidamente. Y me parece una posición humanista y muy interesante, pero pensemos si ese es la mayor cantidad de personas tomarían la misma decisión. Yo creo que por el contrario, la mayor cantidad de personas estaría tendiente a decir, no, yo para mi casa no quiero un homicida, ¿bien?
yo, para que me conduzca mi carro, Doctor, todo, no quiero, ¿sí? doctor, yo traje un chofer que era policía judicial federal y realmente estuvo privado de la libertad por homicidio. Logré liberarlo y fue mi Sí, chofer por mucho tiempo. Y creo excelente. sinceramente nunca faltó respeto a la sociedad, ni mucho menos a los miembros de mi casa, tu casa. Ok. Por eso me atrevo a decirte que a la gente siempre hay que dar una oportunidad. Doctor, creo que se estaría quebrantando un principio de la reinserción a la sociedad, ¿no? Sí, Digo, es algo que lamentablemente, pues creo que en el Estado mexicano no se ha tomado pues como un programa social en el que se le debe de poner pues la importancia para que las personas puedan reintegrarse a la sociedad, ¿no? Que al final de todo pues siguen siendo seres humanos, ¿no? Independientemente pues si fueron condenados o no, ¿va? En este caso, ¿no? pero miren este ejercicio de la política pública. O sea, la mayoría de personas no lo va a contratar. Bien, un gran grueso. Sergio, me gusta mucho porque tiene una experiencia personal y lo conoció previamente. Mira, Sergio, incluso que tú sabías quién era. Bien, trabajaste su proceso, bueno, estuviste ahí al lado. Pero yo les comento el tema de abstracción. Antes de, te dicen, mira, te voy a mandar a la casa esta persona, es muy buena, tiene un solo problemilla y es que cumplió una condena por homicidio, pero ya tranquilo, no hay lío. Bien. Y Sí, uno, igual digo, me pasó en un caso particular allí, digo, en la ciudad de Cancún, con una persona que fue condenada por un delito de homicidio. Sí, nos enfrentamos pues, con el tema de que esta persona pues no la contrataban, que tenía pues ese inconveniente, ¿no? Sin embargo, pues digo, en la medida posible lo pudimos apoyar para que lo puedan contratar pues en un trabajo externo y digo, ya está retomando otra vez pues ese papel, ¿no? Pues en la sociedad. sí, excelente, pero mira que no es fácil y no todo el mundo tiene el apoyo. Bien. De hecho, hay políticas públicas de diferentes gobiernos que me parecen sumamente interesantes. Colombia se ha quedado corto, pero ha creado algunas, por ejemplo, ha dado unas exenciones tributarias a quienes contratan condenados. Bien. Hay algunas fundaciones de personas que han salido, que han estado privadas de la libertad, incluso han sido condenadas, bien, por motivos empresariales siguen con mucho dinero y crean fundaciones para darles la primera oportunidad a las personas que fueron condenadas. Por una sola razón, es que nadie la da, bien, es muy difícil. Y si ustedes se ponen a pensar, este fenómeno, bien, de la pena vergonzante como tal, afecta dramáticamente ese proceso. Bien, el de la resocialización. Entonces, voy a continuar por acá, digamos, compartiendo algunos temas al respecto. Bien. El siguiente principio, apreciados colegas, y quisiera que presten atención a esto que les va a servir para toda la vida, es el principio de proporcionalidad o prohibición de exceso. Bien. En términos generales, dice allí la diapositiva, la proporcionalidad implica una correlación entre la magnitud de la pena y la gravedad del delito. Así, el derecho penal, dentro de un Estado catalogado como constitucional y democrático, ha de ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia social de los hechos delictivos. En consecuencia, exigir proporción entre delitos y penas significa que la dureza de aquellas no ha de exceder la gravedad que para la sociedad posee el hecho castigado. Bien. Básicamente, la proporcionalidad, en un sentido muy general, es un ejercicio de correlación. A mayor gravedad, mayor pena; a menor gravedad, menor pena. Pero les comentaba el postulado de Beccaria, y es que un delincuente puede confundir la gravedad de la pena si todas son altas. Bien, si todas las penas son altas, al delincuente le va a dar igual cuál conducta cometer. Bien, ¿se entiende un poco mejor el tema? Ahora, quiero comentar lo siguiente. La proporcionalidad, recuerden que estamos hablando de principios, de límites al legislador. O sea que el legislador tiene que tener un límite en la proporcionalidad de las penas. ¿En cuánta pena va a dar? Al parecer no es una discreción, no es que lo pueda decidir y ya, debe haber un estudio y debe haber algo razonado. Bien, quiero comentarles un caso muy particular. ¿Ustedes conocen el test de proporcionalidad? Este de Robert Alexi, que en algún momento comentó, o porque hay que explicarlo, o prefieren que lo explique y continuamos. ¿Bien? ¿Lo explico? Bien. Miren, y con eso prestenle mucha atención porque les va a servir para todo, para todo lo que necesiten. Bien, todos son afectaciones de derecho, todos son colisiones entre principios. ¿Listo? Miren, en algún momento Robert Alexi va a decir lo siguiente. Va a decir, miren,
suelen haber libertades. Los seres humanos tenemos libertades que nos otorga la Constitución y que nos otorga la ley. Bien. Una libertad que yo tengo, y todos ustedes, los que están conectados acá, tienen es la libertad de locomoción. Ustedes pueden mover por donde quieran. Bien. Qué sé yo, Laura puede salir y moverse, bien, porque es la libertad de su locomoción. Bien. Puede salir a la calle, puede estar tranquila tomándose una cerveza en un bar, no hay ningún inconveniente. Bien. Y el Estado tiene, ojo, el deber de garantizarle esa libertad a cada uno de los ciudadanos. Vamos claros hasta ahí, ¿cierto? Pero resulta que también hay que proteger las otras libertades y a veces las debe proteger con penas. Y las penas vulneran la libertad. Si se dan cuenta que el Estado tiene un choque, dice, uy, yo necesito proteger algo que también debo limitar. La libertad de Laura es encomendada a mí para la protección. Pero resulta que como Laura, qué pena que te ponga como ejemplo, Laura, no sé si te moleste, pero resulta que como Laura cometió un delito, ¿bien? Y ofendió la libertad de alguien, la agredió, yo necesito privar de la libertad a Laura y entro en tensión. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tanto la afecto si a mí se me encomendó protegerle la libertad? Y eso es un problema. ¿Bien? ¿Cuánta pena pongo si yo soy el que le debía proteger la libertad, yo Estado, ¿bien? Y también se la tengo que afectar. Sí, dime, Priscila. A ver si se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Aquí en México tenemos el 410, que son los ¿Qué dice? criterios para la individualización de la sanción de la pena o la medida de seguridad, que se refiere a la gravedad de la conducta. Vas a hacer un análisis, el grado de afectación, la naturaleza dolosa, culposa, los medios empleados, las circunstancias de modo, tiempo y lugar y ocasión del hecho, la forma de intervención del sentenciado y el grado de culpabilidad. Excelente. Así es como es en México, como se toma en cuenta. De hecho, ese 410 tuyo, por lo que me dices, es una copia del artículo 60 del Código Penal nuestro. O sea, no que el tuyo sea una copia, ¿no? Que están iguales. O sea, que pronto nosotros nos copiamos. Es igualitico. Incluso nosotros tenemos un dato y es la intensidad del dolo. Si es dolo en primer grado, segundo grado, bueno, hay unas calificaciones ahí. Bien. Pero Priscila, ese es el juez, ¿sí? El que ya puede decir, bueno, yo tenía un margen de tanto a tanto, ¿bien? Y pues ahí me voy a mover con unos criterios. El problema es para el legislador. ¿Cómo el legislador dice, este delito va con pena de 30 a 40 y este otro va con pena de 60? ¿Bien? Ese ejercicio es muy difícil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el legislador era el que tenía que garantizar ambas cosas, las dos libertades que te comento. Ahorita, Priscila, por favor, recuérdame ese dato más adelante, porque lo voy a necesitar para hacer un ejercicio de la favorabilidad de las penas en ustedes, ¿bien? Con un artículo Sí, está bien. que es el 56 federal, que te dice, sí, creo que es el 56, ahorita lo miramos, ¿bien? Más adelante, no nos adelantemos. Entonces, vuelvo con ustedes, como el Estado tiene esa tensión, se crea un test para algo, y es para garantizar que el Estado ha tomado la medida solamente la necesaria y la proporcional en el conflicto concreto, en el conflicto en abstracto. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere este test? Decirte, mire, si alguna de las cosas, si alguna de las preguntas que vamos a hacer es negativa, usted no va a poder aplicar esa pena o tomar esa pena como legislación para ese delito. Entonces, vamos a proponer el siguiente caso. ¿Listo? Vamos a pensar en el delito de, qué sé yo, hurto, ¿bien? O robo. ¿Cómo lo tienen ustedes en México? ¿Cómo se llama? Robo. Ok, para nosotros el robo general es un hurto calificado. Solamente quien se apodera de algo es hurto, ¿bien? Y dogmáticamente para nosotros robo es quien se apodera de algo con violencia sobre las cosas, ¿bien? Quien ejerce violencia para generar ese apoderamiento, ¿listo? Entonces vamos a hablar de robo, ¿bien? ¿Cuál es la pena del robo en México? Un aproximado para saber.
El mínimo es de 6 meses a 3 años. Una pena muy bajita, interesante. En Colombia, el mínimo del hurto son 4 años. Y el máximo creo que da hasta 12. Es gigante. Entonces, miren lo siguiente. Piensen, por favor, que el legislador llegue y dice lo siguiente. Su legislador, ¿bien? Llega y dice, miren, yo creo que ahora la pena tiene que ser de 8 a 16 años. Bien, para el delito de robo. Lo puede hacer así nomás. Puede decir, listo, pa'lante. Y ya, hasta ahí llegamos. Bien. O necesita tomar algunas medidas o tener algunos criterios. La respuesta desde el principio de proporcionalidad es que no lo puede hacer de manera injustificada. Debe cumplir con un test. Y el test tiene los siguientes elementos que quiero compartir con ustedes. Bien. Está compuesto por 3 principios. Bien, o 3 subprincipios. Les repito, esto no es mío, esto no me lo inventé, esto viene de Robert Alexy en la teoría de la argumentación jurídica y de cómo invadir algunos derechos. Y esto ha sido tomado por toda Latinoamérica en realidad. Bien, entonces vamos a hablar de eso. Para que la proporcionalidad se aplique, debemos cumplir con 3 criterios. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Bien. ¿Qué es la idoneidad? Bien. Dice ahí, toda intervención en los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Este es su principio por entonces 2 exigencias, la legitimidad constitucional del fin y la adecuación de la medida examinada. ¿Qué se pregunta la idoneidad? 2 cosas. Primero, imponer esa pena, recuerden el caso que les mencioné, el legislador dice, imponer la pena, ojo, esto les va a servir mucho para las detenciones también, las preventivas, se utiliza mucho para evitar algunas detenciones preventivas, un ejercicio de proporcionalidad, y es plantearle a un juez, es proporcional hacerlo, ¿no? Pero, bien, le preguntan al juez, al legislador en este caso, venga, ¿usted está persiguiendo un fin constitucional con eso o no? ¿Qué quiere hacer subiendo las penas? El motivo importa, ¿bien? No, mire, pues yo, la verdad, quiero impedir que se sigan cometiendo más delitos de estos, por ejemplo. Bueno, entonces hay un principio que dice, ¿lo que persigue es constitucional? Sí, lo que persigue es constitucional porque busca la salvaguarda de la sociedad, ¿bien? Y en segundo lugar, ¿sirve? Idoneidad, ¿es adecuado? ¿Sirve para evitar que la gente cometa más delitos? Esa es una pregunta muy difícil, pero vamos a suponer que sirve. Que alguien que se amenace con una pena de 8 a 16 años, pues uno dice, sí, en efecto sirve. Si es así, tenemos la idoneidad chequeada, bien, como un checklist. Listo, como una lista de chequeo, la del mercado. Bien, listo, ya tengo idoneidad. Ahora, ¿qué me falta? Te faltan 2 cosas muy importantes. Bien, no solamente con que sea idóneo sirve, porque, entre otras cosas, también sería idóneo matarlo, ¿no? O sea, quitarle la vida, condenarlo a pena de muerte, eso también es idóneo. Bien, también sirve. Pero vamos a ver que faltan algunos criterios adicionales. Bien. Sigue el subprincipio de necesidad, que te dice, toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho que es el objeto de intervención, entre todas aquellas que revisten por lo menos la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el fin perseguido. Bien. Ahora, presten atención a lo siguiente. Ojo con esto. Quiero que me vean aquí. Si varias medidas son idóneas, ojo, los años, por ejemplo, si también servía mantenerlo de 6 a 3 años, si también puede servir subirla solamente un poco más, como de 1 año a 4 años, el legislador o quien vaya a afectar el derecho deberá adoptar la medida que menos afecte los derechos del ciudadano. ¿Se entiende bien esto, apreciados colegas? Entre diferentes medidas idóneas, debe escogerse la que menos afecte la integridad de los bienes jurídicos de quien va a ser objeto de la medida. ¿Se entiende bien?
Perfecto. Ese es el principio de necesidad. Algo es necesario cuando es de lo idóneo lo que menos afecta el derecho del ciudadano. Bien, imagínense un caso, bien, apliquémoslo a un caso judicial. ¿Listo? Ustedes tienen medidas de detención preventiva, ¿cierto? ¿Cómo las llaman en México? Creo que Camilo me ha mencionado mucho la prisión o la detención preventiva. ¿Cómo la llaman? La medida cautelar, Sí, la medida cautelar, pero ¿cómo? ¿Tiene un nombre particular? prisión preventiva oficiosa, ¿Cómo? prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva oficiosa. Y también tienes la posibilidad de mandarlo a la casa en vez de a la cárcel. El arraigo domiciliario, El arraigo domiciliario, se llama así. ¿Bien? arraigo domiciliario. Perfecto. O, en su defecto, firmas periódicas también. Firmas periódicas, que sería como nosotros presentación, se llama presentación del despacho. Tiene que presentarse y tiene que ir a firmar un documento. ¿Sí es eso? A decir algo. Bien. Una pregunta. Si yo tengo un caso, si ustedes como defensores o como fiscales tienen un caso, yo supongo que hay ciertos delitos en los que solo se puede una de ellas, ¿cierto? Solo se podrá, o sea, solo se debe aplicar la prisión. O en todos los casos, uno puede elegir cualquiera. No, en los delitos graves únicamente aplica la medida de la prisión preventiva oficiosa. No Ok. alcanza otra medida. Ok, por el quantum punitivo, ¿sí? Es así, o sea, por el cuánto es la pena, supongo, ¿bien? Si pasa a cierta pena, o ya hay un catálogo de delitos con los que no se No, puede. un catálogo de delitos. Bueno, en la entidad en la que estoy, sí es un catálogo de delitos Ok, considerados graves, ¿no? Que es homicidio, sí. violación, feminicidio, etcétera. Ok, y la pregunta es esta. ¿Hay algún delito en el que se puede discutir las tres? O sea, que uno pueda decir, uy, en este caso está complicado porque puede ser la prisión oficiosa preventiva, la domiciliaria o las firmas. ¿Algún delito pueden las tres? O sea, que ustedes digan, aquí hay que pelear, ¿bien? O sea, aquí esto merita discusión y vamos a pelear, ¿bien? Bueno, están en diferentes estados, supongo que alguien podrá decírmelo. O solamente para algunos delitos aplican unas y ya. O sea, ya está arreglado para este delito esta, para este delito este, para este delito este. O sea, si lo hablamos en temas o sea, delitos no graves, sí se puede considerar pues, Las tres. las medidas cautelares, ¿no? Digo, las que se consideran Ok. idóneas. Puede ameritarse en consideración a que la persona pues tenga alguna discapacidad, sufra de algún trastorno o en su defecto pues se encuentre muy, muy mal de salud, ¿no? Que no pueda, pues, en este caso, pues que se le imponga la medida cautelar. Nosotros le llamamos como que la top, ¿no? La fuerte. Ok. Miren, en Colombia pasa mucho, ¿bien? Les voy a explicar el ejercicio acá y quiero que me ayuden a construirlo allá, ¿bien? Para poder tener miren, uno aprende derecho muchísimo cuando empieza a ver otros países. Ustedes no saben lo que yo he aprendido viendo cómo lo hacen en México, cómo lo hacen en Panamá, cómo lo hacen en España. Es importantísimo saber uno eso. Les voy a explicar. En Colombia hay al menos dos clases de medidas y se dividen. Medidas privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Punto. Bien. La privativa de la libertad se divide en dos. Detención domiciliaria y intramural, lo llamamos nosotros, que es en la cárcel. Bien. Esas son las dos opciones de la medida, lo llamamos no medida cautelar, sino que la llamamos medida de aseguramiento preventiva, la misma cosa. Bien. Entonces, ojo, privativa de la libertad, dos. Bien. No privativa de la libertad, un chorro completo, 16. Que no salga del país, que no frecuente ciertos sitios a ciertas horas, que se presente para firmar, bueno, etcétera. Hay una cantidad. ¿Listo? Ojo con esto. Hay casos en los que se pueden aplicar las tres modalidades. Se pueden discutir. Se puede discutir que vaya a la cárcel, se puede discutir que esté en su domicilio, se puede discutir, ojo, que además de eso, que ninguna de las dos, que esté con una no privativa de la libertad y además que no tenga ninguna. ¿Sí se dan cuenta? O sea, uno entra a una audiencia de esas que se resuelve como en 4 horas o 5 horas y tú tienes estas 4 posibilidades. El tipo va privado de la libertad, el tipo va para su casa, el tipo va con medidas no restrictivas de la libertad o el tipo sale libre. Bien.
¿Y cuál es el ejercicio que les pide este tema de proporcionalidad? Miren, primero, descarte la que no le sirva. Punto. Bien. Supongan ustedes que no les sirve que el tipo esté libre. Descarten la libertad, pero ya tienen 3. ¿Sí se dan cuenta? No, a mí no me sirve que esté libre porque si está libre puedo volver a robar. Reincidencia, por ejemplo. ¿Se entiende? Esa no me sirve. Pero no puedo volver a robar desde su casa. No puedo volver a robar, por ejemplo, si le prohíbo salir a tales horas, el tipo robaba anoche, todo el modo operandi es de noche, porque trabaja en el día, qué sé yo. Entonces, no puedo volver a robar si le prohíbo salir de noche. No puede volver a robar si está en su casa. Y no puede volver a robar si está preso. Si ven que las 3 sirven. Las 3, ojo con esto, son idóneas. Bien. ¿Cuál es la que se tiene que adoptar? Es lo que les pregunta la proporcionalidad. La que menos le afecte su derecho. ¿Cuál es la que menos le afecta al derecho? Pues la que no comporta una privación de la libertad. Punto. Ese mismo ejercicio es el que debe hacer el legislador al momento de crear las penas. ¿Bien? Ese es el segundo criterio. ¿Bien? Necesidad. Pero no basta con él. También hay otro que se llama proporcionalidad en sentido estricto. ¿Bien? Y, digamos, implica la obtención de más beneficios que sacrificios con la medida adoptada. ¿Qué implica eso, colegas? Que no se vaya a sacrificar más y a obtener menos. Que no se sacrifique desproporcionadamente el derecho del ciudadano para obtener muy poco de seguridad o impedir una afectación muy blandengue a la seguridad. Voy a explicar. Por ejemplo, que para un delito como el robo, alguien le ponga 20 años de prisión. En ese caso podríamos decir que sí, que supongan ustedes que alguien dice, pues es idónea, sirve, también necesaria, lo menos que podemos hacer, pero en últimas tendríamos que decir, no, pero espérate, es que estás sacrificando demasiado la libertad de alguien para evitar un hurto, ¿bien? O para evitar un robo. No, hasta ahí. Ese es el ejercicio de la proporcionalidad, ¿bien? Implica que el legislador no se pase de la medida para poder asignar las posibles responsabilidades. ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados colegas? ¿Se entiende cómo funciona todo este tema de la proporcionalidad? Perfecto. Miren, esto internacionalmente está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De Panamá para abajo estamos aplicando principios de proporcionalidad para poder afectar derechos, para saber cómo salvaguardar a alguien en una tutela. En fin, hay una gran cantidad de aplicaciones. Bien. Hay un tema importante también que quiero compartir con ustedes. Sorpréndanse. Ustedes también tienen un tribunal encargado de asuntos constitucionales, ¿cierto? Sobre cuándo una ley es exequible o inconstitucional. Bien. Entiendo que para demandar hay que ser abogado y hay unos requisitos allí, ¿cierto que sí? Para poder demandar una ley por inconstitucional. Bien. Sí. En Colombia, perfecto. En Colombia eso no es así. En Colombia tenemos la Corte Constitucional, pero cualquier ciudadano después de los 18 años puede demandar cualquier ley. Bien. Sin importar si es abogado o no, no importa. La demanda y punto. Otra cosa es que se la admitan, ¿no? Y otra cosa es que se la estudien. Pero ha habido casos muy importantes donde colectivos sociales, personas naturales, piden demandar algo y lo hacen. Y lo logran, la expulsan. Hubo una ley en Colombia que aumentó penas. Bien, aumentó penas de hurtos. Y la Corte Constitucional dijo que era inconstitucional por violar el principio de proporcionalidad. Y lo explicó. O sea, ustedes no saben lo revolucionario que es esto para el derecho. Que un tribunal judicial diga eso es mucha pena. Es algo increíble. Bien. No increíble en Colombia, porque es que nosotros, miren, nuestras cárceles, ¿ustedes también tienen un problema de hacinamiento o solo somos acá en esta parte del continente? Bien. También, en Colombia se ha declarado ya con esta 4 veces el estado de cosas inconstitucional, se llama así. Es la Corte Constitucional diciendo todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario es inconstitucional. Cualquier persona que pague una pena en Colombia está siendo vulnerada sistemáticamente en su salud, dignidad, educación y demás derechos. No hay nada que hacer.
En habitaciones, en celdas dispuestas para 10 personas, se ha llegado a registrar que hay 72. Bien. Eso quiere decir que hay menos, ojo con esto, menos de 1 metro cuadrado por persona para poder dormir. Bien. Y yo no puedo dormir en 1 metro cuadrado, por ejemplo. Y estoy seguro que ninguno de nosotros podría dormir en 1 metro cuadrado. ¿Bien? Entonces es un tema complejo. Entonces la Corte lo que fue, mire, legislador, usted tiene un problema enorme con las personas que tienen privadas de la libertad y ahora va a venir a aumentar penas. Eso no tiene ningún sentido. ¿Bien? No tiene ningún sentido. ¿Listo? Ahora continuemos. Hay unos fundamentos de las sanciones penales, ¿bien? Y es el principio de teleología de las sanciones penales. Y básicamente dice que el legislador podrá crear sanciones penales, o sea, penas, únicamente que respondan a una finalidad concreta y no de forma injustificada. Yo les quiero preguntar, ¿cuáles son con qué finalidad cumple la pena en México? ¿Alguien sabe? O sea, ¿alguien discute esto en México? ¿Para qué se castiga? ¿Qué se busca con la pena? Porque alguno me mencionó resocialización. Eso implica que ustedes entienden que la pena también resocializa en México. Bien. Quisiera saber si alguno de ustedes sabe si se ha discutido o qué otras funciones cumple. ¿No se ha discutido? Si no, me dicen. Seguimos adelante. Yo no tengo ningún inconveniente. Miren, las funciones... Prevención del delito. Perfecto, prevención. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué otra función? Ninguna. Hay 2 tipos de prevenciones. ¿Se acuerda que la vez pasada vimos prevención general, prevención especial, positiva y negativa? Yo sé que es bastante tema, pero había unas prevenciones de cuando yo amenazo con una pena, ¿sí se acuerdan? O cuando intento resocializar, o cuando intento inocuizar, o la retribución. ¿Se acuerdan las teorías retribucionistas? Te castigo porque te castigo y punto. ¿Bien? ¿México asume, por ejemplo, una teoría retribucionista o solamente intenta resocializar y prevenir? ¿Qué han escuchado al respecto? Yo estuve hojeando su código penal, ¿bien? Y hojeándolo detenidamente, para ser sinceros, para ver qué podía extraer para todas estas conversaciones que tenemos. Y no hay un artículo que establezca, digamos, de parte legislativa, cuál es la finalidad. Bien, en Colombia lo hay. Tenemos un artículo 4 que dice: la pena cumplirá la función de retribución justa, resocialización, prevención especial, prevención general y protección al condenado incluso. O sea, con la pena yo te protejo de que nadie más te mate porque de pronto te van a matar. Bien, yo siento que todas esas funciones se cumplen en realidad. Si uno organiza la legislación penal mexicana y revisa detenidamente, yo veo que todas esas finalidades están allí. Lo que pasa es que es un error legislativo no consagrarlo en la medida en la que no se sabe por qué se está castigando. Bien, ¿para qué el Estado me castiga? ¿Para qué el legislador establece un delito? Bien, en ese sentido, apreciados colegas, una de las principales funciones de la pena es la de resocializar. Y hay que distinguir varias palabras que en derecho penal empiezan por re, que a veces no se comprenden muy bien. Bien, está la resocialización, lo que implica la resocialización, la reeducación y la rehabilitación. Bien, entonces vamos con calma a ello. La resocialización, apreciados colegas, es el género, lo que ha sido llamado el género del paradigma punitivo y criminológico, al cual pertenecen la reinserción, la rehabilitación y la reeducación. Bien. La resocialización, ojo con eso, implica que el individuo aprenda, o sea, aprender con H, pues es la obtención, adquisición y utilización de un conocimiento, y la aprensión, pues casi que la memoria, ¿no? Las normas sociales que le permitan vivir pacíficamente en comunidad. En cambio, la reinserción, ojo, la resocialización es que el sujeto adquiera dentro de sí unas normas sociales para que viva en comunidad. Eso es resocializar. Usted no puede matar gente por esto y por esto. Listo, ya está resocializado, las aprendió. Bien, no solamente se las sabe, es capaz de vivir conforme a ellas. Ya está resocializado. Pero falta algo importante, y es que se reinserte, ¿bien? Y es que se regrese a la sociedad.
Y era el problema que referíamos anteriormente, creo que con Sergio, si no estoy mal. Sí, creo que era con Sergio. Y era el problema de quien es condenado no suele ser contratado. Bien, y que José también me comentaba que había unos casos de dificultad para lograr que alguien sea contratado en algunos casos. Entonces, apreciados colegas, el problema es que la resocialización necesita de la reinserción. Necesita que la sociedad esté dispuesta a recibirlo. Y también necesita la reeducación. ¿Por qué? Pues por supuesto hay que enseñar las normas para lograr este efecto, que es básicamente solamente la enseñanza de las normas porque el individuo olvidó que existían o desconocía que existían. Y la rehabilitación, y es básicamente potenciar algunas habilidades del individuo, la persona condenada, a efectos de que pueda contribuir a la sociedad para algo, de que su pena lo haya hecho mejor. Bien, esto suena muy bien, sin embargo, nada de esto suele cumplirse en los estados que tenemos algún problema grave y estructural frente al sistema carcelario. Bien, no se reeduca, no se rehabilita, no se enseña mucho en realidad y por lo tanto la resocialización termina siendo una quimera o una especie de objetivo inalcanzable. Bien, permítanme un momento. Ahora, esto ya es derecho subjetivo que se acaba. Ahora, prepárense para el derecho penal puro y duro. Bien, ya estos fueron principios. Bien, hasta aquí llegaron los principios del derecho penal. Esto, apreciados colegas, amerita en un curso muy extenso, quizá de teoría del delito, podría consumir la mitad, bien, de todo un curso de teoría del delito. La idea mía fue ir avanzando, recortar un poco alguna información, más bien discusiones sobre principios se puede discutir mucho, pero la idea de dar en adelante es poder avanzar, bien, y en la medida de lo posible vamos a lograr acabar con todo el fenómeno que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vamos para acá. Lo primero que vamos a hablar es de la norma penal, ¿bien? De la ley penal y principalmente de la validez temporal de la ley penal, ¿bien? Ojo con eso. En México, quiero saber esto antes de empezar la discusión. En México, ¿cómo se aplican las leyes temporalmente? ¿Bien? ¿Qué pasa si yo mato a alguien hoy y me juzgan mañana con otra ley? ¿Cuál me aplica? Supongo la más favorable, ¿no? Principio universal de justicia. Sí, la ¿Sí? más favorable. Perfecto. Bien. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo cometo una conducta? Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero quiero que piensen en este caso. Pedro dispara a Juan hoy y le mete un tiro en la parte de la zona de la médula ósea. Bien. Lo mata con el ánimo de, lo mata no, le dispara con el ánimo de matarlo. Bien, quiere matarlo, hay dolo. Esto nadie lo discute. Juan está muy mal, enferma, empeora y muere a los 2 años de estar en la UCI. Bien, o en una clínica de cuidados intensivos. ¿Estamos claros? Le disparé en el 2023, hoy, el 7 de marzo de 2023, el 7 de febrero de 2023. Y muere el 7 de febrero del 2025. Y ya hay una ley diferente. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál ley aplica? Incluso piensen que la ley, como suele ser, es más grave, ¿no? La ley de cuando muere. Si se dan cuenta que les estoy preguntando, ¿no? Y les estoy preguntando es, ¿cuándo se entiende realizada el homicidio? ¿Se entiende realizada cuando disparó o se entiende realizado cuando murió? ¿Han tenido alguna vez ese casito? ¿Sí? Cuéntame, José. Muy breve, de hecho, con un asunto que tenemos aquí en conjunto con la licenciada Laura, de sistema tradicional. Ah. Pero en consideración de lo que hemos analizado, pues es que igual dependería también pues, la noticia criminal cuándo se hizo sabedor a la autoridad, también para saber con qué ley te voy a juzgar ¿Cómo así? o qué ley te voy a aplicar. O Digo, una sea, cosa es que se suscite el tema, pero también, digo, para ayudar, bueno, desde mi punto,
vendría a saber, pues decir, no, pues denuncié pues en el 2023 o fue en el 2025 que apenas hice sabedor, ¿no? Y no aplicas la ley vigente al momento de los hechos. O sea, porque eso es uno de los postulados de la legalidad. La ley vigente al momento del hecho. ¿Bien? Porque imagínate la ley vigente al momento de la denuncia. Imagínate yo como víctima esperando a que la pena crezca. Esperemos un momentico más. Un momentico más, ya creció, voy y denuncio. Para que juzguen a la otra persona con una pena más alta. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta es, ustedes tienen un postulado general que creo que compartimos, y es, a la persona se le juzga con la pena del momento del hecho, de manera general, ¿no? De manera general. Correcto, es correcto, doctor. Bien, listo. El problema es cuando se entendió realizado el hecho. Bien, o sea, el problema aquí es, yo cuando entiendo realizado un homicidio. Bien, lo entiendo realizado cuando se produce el resultado o lo entiendo realizado cuando se generó la conducta. Bien, y ese es un problema fundamental de la teoría del delito. ¿Listo? Vamos a ver que hay algunas teorías para esto. ¿Listo? Y yo estoy buscando, y eso es un problema sin respuesta en la legislación mexicana. Bien, no la hay. Estoy buscando si hay algún artículo que pueda en algún momento explicarlo, y al parecer no la hay. Y donde no la hay, uno puede aplicar interpretaciones favorables. Así que vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Estas preguntas son introductorias para que ustedes vean de qué se trata lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la validez temporal de la ley penal? A nivel de la teoría del delito se entiende que el principio general de la validez temporal es el tempus regit actus, que básicamente indica que la única ley aplicable es la ley vigente al momento de la comisión de la conducta punible. Punto. Cuando ustedes hablen de legalidad, suena hermoso decir tempus regit actus, la ley vigente al tiempo del acto, la ley que regía al momento del hecho. Punto. Bien. En consecuencia, óigase bien, por regla general está prohibida el fenómeno de la extraactividad de la ley penal, ya sea el de aplicar la ley de manera retroactiva o ultraactiva. Bien, ya vamos a ver con calma cuál es el fenómeno de la retroactividad y cuál es el fenómeno de la ultraactividad. ¿Listo? La excepción a ese principio o a esa regla general es el principio de favorabilidad, ¿bien? Que tanto ustedes como nosotros en la legislación colombiana compartimos. ¿Y de qué trata este principio de favorabilidad? Si la nueva ley es favorable al reo, debe aplicársele retroactivamente, dar para atrás, ¿bien? Pero si es desfavorable, continuará aplicándose la antigua ley en forma ultraactiva a los hechos realizados con anterioridad a la terminación de su vigencia. Bien, ya voy a explicarlo muy detenidamente. Y me encontré con este artículo que, si no estoy mal, es el de la Ley Penal Federal. Me dicen si estoy en lo correcto. Bien, ¿alcanzan a ver el artículo ahí? ¿Es eso lo que dice el artículo 56 de su Código Penal Federal o me metí a un link que no era? ¿Me confirman? Yo lo tengo acá. Permítanme un momento. Dice Código Penal Federal, nuevo código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 31, y dice que el texto vigente es de la última reforma publicada del DOF del 12 de noviembre de 2021. ¿Bien? ¿Esto actualizado? Sí, básicamente es eso, para poder trabajar sobre ello. ¿Bien? ¿Me confirman, por favor? Estoy esperando la confirmación. Creo que sí, ante la ausencia de oposición, creo que puedo trabajar con él. Bien. Miren lo que dice este artículo que me parece interesante. La autoridad jurisdiccional
competente aplicará, ojo, aplicará de oficio la ley más favorable. Punto. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará la más favorable. Supongo que si la pena dice de 6 meses a 3 años y alguno de estos cambia, pues se aplicará el que más favorezca. Punto. Si se utilizan los extremos. Bien. ¿Pero qué pasa cuando se utilizan los medios? Dice la ley. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, sin ser los mismos, se estará la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma. Punto. A la que resulte el término medio aritmético. ¿Listo? Entonces es básicamente un ejercicio de dosificación. Si en los ejercicios quedó más abajo en la nueva norma, pues la aplico. Bien. Ese es básicamente su ejercicio de temporalidad. Quiero que presten atención a esto, y es que la ley penal, o mejor, la doctrina penal, ha diseñado algunas formas en las que puede verse, digamos, o que puede tener consecuencia la favorabilidad. La primera es la retroactividad. Bien, presten atención, por favor. Si la nueva ley, ojo, si la nueva ley es más favorable, pues se aplicará de manera retroactiva a la fecha en la que ocurrieron los hechos. Si se dan cuenta, la nueva ley tiene una característica fundamental, y es que no estuvo vigente al momento de la ocurrencia del hecho, ¿cierto? Me la tengo que llevar para que pueda aplicar. Y ese fenómeno a través del cual me la llevo hacia atrás se llama retroactividad, hecha para atrás. ¿Bien? En cambio, si hay una nueva ley, yo maté a una persona, digan ustedes, en el 2010, y en el 2010 la ley que me aplicaron decía que la pena era de 10 a 15 años, y hoy en día, cuando me van a condenar o el juez va a dar sentencia, la ley vigente dice que es de 20 a 50, ¿bien? Tengo un problema muy grave, y es que el juez al parecer va a fallar hoy con una ley que no está vigente, ¿bien? Va a aplicar una norma que no está vigente, pero que sí estuvo vigente al momento de los hechos. A eso se le llama ultraactividad. ¿Bien? ¿Por qué se le llama ultraactividad? Porque miren que una ley se sale de su vigencia. La ley murió con la derogatoria. Bien, se murió, la mataron a esa ley, derogándola. Pero se va a salir de la tumba y se va a aplicar después. Más allá de su vigencia incluso, puede surtir efectos. Y hay un problema muy interesante, y es el fenómeno de la ley intermedia. Quiero que presten atención. En esta flecha, ¿ustedes están viendo mi mouse cuando yo señalo? Qué pena con ustedes. ¿Sí? Ok, perfecto. Miren, en esta fecha inicial fue cuando ocurrieron los hechos. Aquí la ley decía que la pena era de 10 años. ¿Bien? Después hubo una modificación que mató la ley de 10 años y dijo que era de 5. Y posteriormente, ya cuando el juez va a fallar, tiene una que dice que es de 15 años. ¿Bien? Miren el fenómeno tan interesante que ocurre. Y es que la ley más favorable, ojo con eso, no estuvo vigente ni al momento de la comisión de la conducta punible, ni al momento en el que el juez va a fallar. A ese fenómeno se le denomina ley intermedia. ¿Por qué? Porque tiene que aplicarse esa, la de 5 años, la de la mitad. Pero esa tiene una característica importante. No estuvo vigente antes y no está vigente ahora. ¿Bien? Pedro no le disparó a Juan con esa ley, ¿sí? Y el juez tampoco tiene esa ley vigente al momento de aplicarla, pero necesitará aplicarla del medio. Y el fenómeno que está prohibido completamente se denomina lex tertia, ¿bien? Que es este que ustedes ven acá de unas personas armando como un rompecabezas. ¿Qué es la lex tertia? Presten atención. En su código penal, entiendo, o en su ordenamiento jurídico, hay penas principales como la prisión, y supongo que también deben haber multas, ¿cierto? Que acompañan a la pena principal. ¿Sí es así o estoy equivocado? ¿Sí? Perfecto. O sea, yo puedo, por ejemplo, condenar a alguien a prisión de 10 años y multa de 500 salarios mínimos o 5 unidades de multa. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ahora imagina el siguiente caso. Pedro, bien, no sé, a mí me gusta poner nombres diferentes, pero aquí no hay ningún Pedro, ¿cierto? Para no ofender, no hay Pedros. Pedro, ya me vamos a poner a Camilo. Camilo, bien,
comete un delito, bien, en el año 2010. Y la pena para ese delito, ojo, era de 20 años de prisión y 2 salarios mensuales. ¿Se entiende? Perfecto. Y resulta que ahorita hay una nueva ley que dice que la pena va a ser, ojo con esto, de 10 años de prisión, pero de 500 salarios. ¿Se entiende bien el fenómeno? Listo. Camilo, que es muy astuto, llega y dice, yo voy a aplicar favorablemente esta mezcla. Voy a quedarme con los 10 años de prisión de una, ¿me hago entender? Si se dan cuenta, baja la pena, a la que bajó la pena, ¿bien? La que tiene menor pena, y tomo de la otra la que tiene menos multa. Y creo, si se dan cuenta que ahí está el intérprete creando una nueva ley. Si no, pues lo mejor de lo mejor, ¿no? O sea, me quedo con lo mejor de esta y lo mejor de la otra y la aplico, ¿bien? Esa interpretación está prohibida, ¿bien? Las leyes se aplican en bloque, ¿bien? Si tengo una ley que tiene menos pena y más multa y otra que tiene más pena y menos multa, deberé elegir una. No puedo crear una. No puedo sacar una lex tertia. Lex tertia significa ley tercera. Por una sola razón. El fundamento teórico es este. Y es que el juez y el intérprete no es un legislador. Está genuinamente creando una nueva ley. Si se dan cuenta, creando una tercera, no, pues yo me la invento. Una suma aquí entre ambas, ¿bien? Y ya, esta es la mía. ¿Listo? ¿Cuál debe aplicar entonces? Por regla general, se ha establecido que la que debe aplicarse es la que contenga menos pena física. Aún así, haya mayor pena punitiva, ¿bien? Porque la afectación del derecho y la garantía de esto se hizo fue para favorecer al procesado de las penas físicas. ¿Sí se dan cuenta? Por esa razón, este principio no existe en el derecho civil, ¿bien? Porque al Estado no le interesa protegerlo de las sanciones económicas que vaya a tener. Y tampoco existen en las regulaciones del derecho fiscal, tributario, ni nada de esto. No le interesa al Estado protegerlo de eso. Este principio de favorabilidad es exclusivamente penal, porque en el derecho penal es donde se va a tener en cuenta el fenómeno de la pena privativa de la libertad. ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados colegas? Perfecto. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo saber, doctores, cómo saber cuándo la ley es más favorable? Aquí hay algunas reglas que dispongan. La nueva ley que expresa o tácitamente de se incrimina un hecho comporta el indulto o la rehabilitación, pues es más favorable que la que lo criminaliza. La nueva ley que aminora de modo fijo la pena da lugar a la correspondiente rebaja o reducción cuando la aminora. Si la nueva ley reduce el máximo de la pena y aumenta el mínimo, se aplicará la que invoca el interesado. Eso es muy interesante, ¿no? Es, ¿qué pasa si tengo una ley, primero, que me dice que la pena va de 20 a 50 años? Y la otra me dice que va de 10 a 60 años. ¿Sí se dan cuenta cómo funciona? Bajó el mínimo, pero aumentó el máximo. ¿Cuál aplico? Bien. ¿Sí me es más favorable o no me es más favorable? En la pregunta, ¿sí me alcanzan a entender el caso o prefieren que lo explique un poco mejor? A ver, prestemos atención. Camilo, comete un delito en el año 2015 y la pena para ese delito era de 10 a 20 años. Punto. 10 a 20. ¿Listo? Y ahorita salió una nueva ley que dice que la pena va a ser de 1 a 30. Bajó el mínimo muchísimo, pero subió también el máximo 10 años más. ¿Y Camilo cuál elige? Bien, ¿habrá alguna regla para saber cuál elige? La respuesta es no, no hay reglas. Camilo, por eso se le deja al interesado. Camilo dice, miren, como lo decía Priscila, ¿cierto? Para graduar las penas existen ciertas regulaciones. En su caso es el artículo 410, por lo que veo, en nuestro caso es en el 60. Camilo va a hacer un ejercicio y va a decir, yo voy a hacer la dosificación como si fuera el juez.
y voy a ver en en qué cuarto punitivo o en qué sector debería estar yo, si en los mínimos o en los máximos. ¿Sí se dan cuenta? Y Camilo viendo eso va a decir, aplíqueme la que tiene el menor mínimo o aplíqueme la que tiene el menor máximo. ¿Sí se dan cuenta cómo funciona? ¿Por qué? Porque él es el que sabe qué pena puede enfrentar y en esa medida se le deja su discreción. ¿Se entiende bien esto, apreciados colegas? Bien. Ahora, doctores, la nueva ley que disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria prevalecerá sobre la antigua, aunque el criterio del interesado sea diferente. Y eso es lo que les explicaba. Si la nueva ley disminuye la pena física, aunque aumente la multa, se aplicará la que disminuya la pena física. Y en casos dudosos, pues ustedes saben que deben aplicar por interpretación solamente la que comporte una mejor situación al procesado. Bien. Ahora quiero que por favor vean este caso. ¿Listo? ¿Todos ven esa diapositiva? Entonces se van a volver maestros en la aplicación de las leyes penales temporales. ¿Listo? Entonces quiero que vean lo siguiente. Camilo va a cometer un delito. Bien, lo cometió. ¿Cuándo lo cometió? Donde está señalado con azul. ¿Sí se dan cuenta? El 1 de agosto del 2013, acá Camilo cometió el delito. Y estas son las leyes que hay. El 1 de enero de 2013, la ley A contempla 8 años de prisión. El 1 de junio de 2013, la ley B contempla 15 años de prisión. El 1 de febrero de 2014, la ley C contempla 9 años. El 1 de septiembre de 2014, la ley D contempla 20 años. Y hoy, estamos hoy acá, bien, vamos a tomar sentencia y nada ha cambiado desde el 2014. ¿Listo? La pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál ley aplicamos? La A. La A. Ok. ¿Cuál más? ¿Alguien dice otra? ¿Quién dijo la A? Ah, 8 años. Bien. Yo, por menor pena. Ajá, perfecto. Bien, perfecto, Laura. ¿Alguien tiene otra posición o alguien apoya a Laura? Sí, la retroactividad. Ok. Recuerden que la retroactividad es cuando la ley va para atrás, no cuando la ley va para adelante. En este caso, si Laura escoge la A, bien, sería ultraactividad, porque la ley ya murió, pero la vamos a sacar para que tenga efectos hasta el día de los hechos. ¿Listo? Hasta el día en el que se tome la decisión. Bien. Ahora, concentrémonos en lo siguiente. La razón por la cual no puede ser la A es porque la A no estaba vigente ni siquiera al momento de los hechos. La A es una ley anterior, incluso no vigente al momento del hecho. Y esa es una trampa en la que solemos caer muchos, que por supuesto hago a propósito, ¿no, Laura? No creas que, que es de otra manera. Es que, en serio, me gusta que aprendan de esa forma. Miren, haber dicho la A implica también, y en todos los cursos de penal donde estoy ocurre, haber dicho la A implica también decir, por ejemplo, traer una pena del 84, de 1984, cuando la pena era de 3 meses. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene la misma condición, no está vigente. ¿Sí se dan cuenta? Esta ley A la mató la del 1 de junio. Lo primero que tienen que preguntarse cada vez que tengan este caso es cuál es la ley vigente al momento del hecho. Y de ahí para adelante analizar posteriores. Porque el postulado del principio de favorabilidad les va a decir la ley favorable, aunque posterior, se aplica. No dice anteriores, porque leyes favorables anteriores, muchas, el legislador siempre va creciendo las penas. Imagínense un homicida hoy diciendo, a mí me hacen el favor y me aplican la pena del homicidio de hace unos 20 años. Bien, ¿por qué no lo puede hacer? Pues porque esa pena, no, usted no cometió el hecho bajo esa pena. Bien, entonces la pregunta es, doctores, ¿cuál era la pena vigente al momento del hecho? La del 1 de junio de 2013. Ley B, ¿cierto? ¿Se entiende? Ahora miremos hacia adelante. ¿Cuál es la más favorable? La ley C. ¿Sí se dan cuenta? Que es una ley que tiene 9 años de prisión. Observen esto que está acá. La ley favorable es la C, ¿cierto?
La ley favorable no está vigente ni al momento del hecho, ni al momento en el que se va a utilizar para la sentencia. ¿Se entiende? Porque la mató la ley D. Bien. Este es el caso que les estaba comentando anteriormente. Permítanme un momento. Ahí, es que lo moví sin querer. Ese es el caso que les estaba comentando de ley intermedia. ¿Se dan cuenta? Es el caso de la ley intermedia. Se elige la ley que está en la mitad, no está vigente al momento del hecho y tampoco cuando se adopta. Bien. Ahora vamos a movernos un poco acá. Listo. Este caso es diferente al anterior. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál aplicar? No tengan miedo, uno tiene que aprender así. Dime, Laura. ¿No? Estoy checando. Estás checando. Perfecto, Laura. ¿Alguno que quiera por ahí dar alguna opinión? A ver, descartemos. ¿Cuál vamos a descartar? ¿Cuál es el mismo ejercicio? ¿Cuál es la ley vigente al momento de la comisión del hecho? La ley B, ¿cierto? Esta ley, la ley B, esta ley que está antes del hecho, ¿cierto? Esta es la ley vigente al momento del hecho. Por lo que descarto la ley A, ¿cierto? Está descartada. Bien. Mis opciones son la ley B, la ley C y la ley D. Bien. Entonces, de las tres, ¿cuál tiene menos pena? La ley B, perdón, me moví. Ya va. La ley B es la que tiene menos pena. ¿Por qué tiene 2 años? Entonces, en este caso, voy a aplicar la ley vigente al momento del hecho. ¿Bien? ¿Cómo la voy a aplicar? De manera ultra activa. Esta ley se va a resucitar, aunque la ley C la haya matado, esta va a resucitar y me la voy a llevar al día de la sentencia. ¿Estamos claros? ¿Se entiende el ejercicio, apreciados colegas? Bien. Otro ejemplo. Yo sé que son... Hola, Priscila. Nada más para ver si entendí. Por ejemplo, A aquí ver, ocurre ¿te puedo el devolver? hecho. ¿Te devuelvo el caso, Priscila? ¿O qué? Lo que pasa que, no, quería saber si entendí. A ver, dime. Si no, corríjame. Sí, dime. El hecho ocurre el 1 de agosto, pero se toma en cuenta la ley vigente, que es la de una anterior al hecho. Sí, Y así por es. ejemplo, si un día antes del 1 de agosto Sí. sale una ley, Sí. esa es la que se toma en cuenta para el hecho del primero. Efectivamente, así es. La ley que está vigente al momento es, no importar si haya cambiado un día antes. ¿Bien? Bueno. Si el legislador tuyo mañana saca una ley que, por ejemplo, radicalmente cambia la pena del homicidio, ¿bien? Hoy la sacó. Hoy dice que quien incurra en homicidio tendrá 90 años de prisión o cadena perpetua, qué sé yo. Y la agrava, suponiendo que la agrava, ¿bien? Y mañana alguien comete un delito, será castigado con esa pena, ¿bien? El principio de legalidad exige que seamos castigados con penas vigentes al momento de la conducta. Hoy sale la ley, mañana está vigente la ley, si cometo el delito mañana, se me aplicará la ley vigente. Ahora, si posterior a esa ley surgen nuevas leyes que me resulten favorables, se me aplicará como garantía. ¿Se entiende? Ese es el principio de favorabilidad. Sí, Incluso, ya. perfecto, Priscila, incluso si posterior a esa ley se aumentan más las penas, a mí me tendrán que aplicar la de hoy. Esa también es una garantía, ¿bien? Que no me incrementen la pena conforme vaya subiendo la pena el legislador. ¿Estamos claros? Perfecto. Continúa entonces.
¿Listo? El siguiente caso, para ver si de pronto ya somos másters en tema de selección de penas. Entonces, vuelve el caso. ¿Listo? Ya saben el método. Lo primero que tienen que ver es la pena vigente al momento del hecho. Bien, ¿cuál es la pena vigente al momento del hecho, colegas? La del 1 de junio, la ley B. Perfecto, muy bien, la ley B. Listo. ¿Y cuál debe aplicar? La D. Perfecto, muy bien. Claro, la D es de las posteriores la más favorable. Posterior a la ley B, se produjo legislativamente una ley más favorable. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto, muy bien, quedo muy tranquilo. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro caso en el que les planteo que con la ley D deja de ser delito, lo despenaliza. Supongan, qué sé yo, el tema del incesto en Colombia, que en un mes ya no sea delito. Bien, pues las personas condenadas por incesto, si están pagando alguna pena de prisión, incluso serán beneficiadas con esta ley. ¿Listo? Incluso quien esté siendo procesado, ¿no? Tienen que entender que es una garantía incluso para el procesado. ¿Listo? Ay, Priscila, yo no me he dado cuenta que había un mensaje en el chat. Lo que pasa es que como tengo la pantalla compartida, no veo a veces los mensajes, ¿bien? Entonces, cuando sea así, y para todos, interrúmpanme, ¿sí? O sea, yo no tengo ningún inconveniente en que me interrumpan, yo no me voy a molestar, nada, o sea, los protagonistas de esto son ustedes, ¿bien? Priscila, ¿era eso lo que me tenías por decir o había algo adicional? Sí, era eso. No se preocupe, Bueno. gracias. Perfecto, bien, bien, bien. No, la idea es que me puedan interrumpir y se sientan muy cómodos. ¿Listo? Ahora, voy por acá, permítanme un momento, voy a quitarles esto acá. Perfecto. Ahora vamos a la pregunta que les había realizado anteriormente, y es, ¿cuándo se entiende realizado el delito? ¿Listo? Y esta pregunta sí resulta ser un tanto más teórica. Primera tesis. Tesis de la acción. Se considera que el momento de la comisión del delito es aquel en el que se manifiesta la voluntad, es decir, aquel en el que se realiza la acción. En las omisiones, el tiempo de realización de la conducta punible es el momento en el que la acción mandada debió realizarse. Teoría de la acción te dice, se entiende realizado el delito cuando, ojo con esto, cuando el sujeto manifestó su voluntad, cuando apretó el gatillo, cuando hizo el botón, cuando lo que sea, cuando hay acción. ¿Listo? Teoría del resultado dice que se entiende realizado el delito el momento de la comisión del delito coincide con aquel en que se produce la consecuencia material, cuando se produce el resultado. Y hay teorías mixtas. Se escoge entre uno y otro de manera indistinta. ¿Se entiende bien? Problemas y casos particulares que ha resuelto y que ha costado resolver para la teoría del delito, por supuesto, no es sencillo. Bien. Ojo con esto. ¿Listo? Primer caso, el caso de la bomba por correo. ¿Listo? Juan odia a Carlos, ¿bien? Y le envía una bomba por correo electrónico. ¿Saben de esas bombas sobre que había antes? ¿Sí se acuerdan de el caso Una Bomber y demás, que mandaba bombas utilizando el correo de estatal, ¿cierto? Entonces, la manda hoy. La manda programada para que se active y estalle cuando el sobre se abra. Su única conducta fue armar la bomba y enviarla. ¿Estamos claros todos hasta ahí, cierto? Y se pierde en el correo. No llega. Y un tipo en el correo revisando vainas, llega, la agarra en el 2025 y se la entrega al sujeto. El sujeto la abre, estalla y muere. Bien. El problema es cuándo mató. Bien. ¿Cuándo se entendió realizado el homicidio? En Colombia nosotros tenemos un artículo, el artículo 26, que dice que toma posición. O sea, Colombia tomó posición y dijo, miren, la conducta se entiende realizada al momento de la ejecución de la acción, aun cuando sea otro el del resultado. No me interesa cuándo tuvo el resultado, me interesa la acción. Yo creo, porque no hay, en México no hay nada, ¿no? O sea, busqué en su código y no hay algo que nos diga algo que lo resuelva. Pero yo creo que es la interpretación más favorable, por una sola razón. Ojo con esto. Y es que es la interpretación que permite
decirle al acusado, te impongo esta pena porque tú al momento de cometer la conducta sabías que eso era la pena a la que te arriesgabas. Porque imagínense que crezca, ¿no? Imagínense que después sea perpetua, por ejemplo. El ciudadano nunca aceptó esa pena. O sea, los ciudadanos, miren, la delincuencia tiene un orden, ¿bien? Quien va a delinquir sabe la pena a la que puede en algún momento afrontar. ¿Sí se dan cuenta? Y realiza el delito porque quiere realizar esa pena. Esa es la teoría Jacobs, en realidad no es mía. Lo que está diciendo es, si usted realiza el homicidio, usted sabe que se está arriesgando a la pena tal del homicidio. Pero cuando el Estado se la cambió después, cuando se produjo el resultado, muchos años después, pues el ciudadano no sabía que la pena iba a cambiar así, tampoco es evidente, ¿bien? Y por esa razón suele aplicarse en la mayoría de ordenamientos jurídicos por un criterio de garantía la pena vigente al momento del hecho. Y esto se presta, se quedó congelado José. Y esto se presta para problemas como el siguiente, presten atención, otro casito así interesante, ¿bien? Juan es terrorista, ¿bien? Y Juan ve un lote, para nosotros un lote es un lote de tierra, ¿bien? Un campo de tierra sobre el que no hay construcción. Ve un lote y dice, aquí como que pueden construir algo en un tiempo, ¿bien? Y siembra una bomba programada para estallar en un año. Y en efecto construyen un centro comercial y la bomba estalla, ¿bien? Y hay un cambio de normas que hay, ¿bien? Estos casos así como tan loquillos, ¿no? Como que se producen en algún momento, tienen mucho de importante, ¿bien? Por ejemplo, prescripción, ¿bien? Ustedes empiezan a contar el tiempo de la prescripción desde la comisión del delito o la comisión de la conducta, ¿cierto? Y el problema es, bueno, ¿y cuándo la empiezas a contar? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuándo se hizo? ¿Se hizo el año pasado o se hizo ahorita? Porque ese término es importantísimo, ¿bien? Y la respuesta para el derecho penal es, en principio, desde que lo hizo, ¿bien? O sea que un hackeo importantísimo que haría alguien al sistema es realizar la conducta. Por supuesto no se puede, ¿no? Actualmente no hemos tenido noticia de que algo así haya ocurrido. Pero si alguien quisiera burlar el sistema penal, lo que haría, al menos en Colombia, que ya adoptó posición legislativa, es dejar la bomba hoy y que estalle en 20 años, cuando ya prescribió el delito. ¿Se dan cuenta? El fenómeno tan importante que tiene esto para el conteo de nosotros. Son tesis, apreciados colegas, y ustedes en México tienen un mundo por delante. Es más, una pregunta, ¿ustedes para esta maestría tienen que hacer algún documento de investigación o algo por el estilo? ¿O es simplemente el cursarlo? ¿Por qué sonríen? ¿Qué ocurre? No solo cursamos, nos Bueno. inscribimos. No nos han dicho, no nos han dicho, creo. ¿No les han dicho? Perfecto. Bueno, prepárense. No estoy tomando posición, solamente que en la mayoría de maestrías se requiere producción de conocimiento, ¿bien? Y no solamente eso, es que también los invito a producir conocimiento, eso les da un reconocimiento importante, los ponen en el mapa, ¿bien? Si ustedes son litigantes ya pueden decirle a un cliente, mire, es que ese problema yo lo resolví en un artículo que publiqué, ¿no? Entonces eso termina siendo algo como grato, uy, mi abogado publica y mi abogado lo lee. Eso también hay una gratificación importante. Y si en algún momento quieren saber un problema de investigación, algo que resolver, algo que escribir, en México es un temazo. Porque les digo, no hay nada escrito. Bien, entonces seguramente, y en la doctrina sí hay muchísimo. Bien, entonces pueden comparar y decir, se necesita una reforma, se necesita tal cosa, y a partir de ahí pueden opinar. Bien, que es importante que ustedes tengan criterios al respecto. ¿Listo, apreciados colegas? Perfecto, entonces vamos a continuar. Eso tiene una consecuencia importante, es la calificación de los delitos. ¿Bien? O mejor, no calificación, sino la clasificación que a veces se hace en algunos delitos y cómo se resuelven. Por ejemplo, en los delitos a distancia, que fue lo que les comenté, en los delitos a distancia tendrá que tomarse la fecha de la acción, no la del resultado, por la figura que les vengo comentando. Pero en el delito continuado, por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es el delito continuado? Como el robo hormiga.
Doctora Priscila, ¿qué? No la escuché muy bien. Ah, como el robo hormiga. Como el robo hormiga, es cierto, bien. No lo conocía así, pero entiendo perfectamente la idea. El cajero del banco que se roba 100,000 pesos, ¿cuánto es 100,000 pesos en dólares? Perdón, para saber si estoy hablando correctamente. Los pesos mexicanos, ¿a cuánto equivalen un dólar? Doctor, Sí. 20 pesos. Un dólar. multiplica los 100,000 pesos por 270 y esa es la conversión para los pesos mexicanos. Entonces, si quieres, ya te la hago rapidito. Ah, por 270. Bien. O sea, ¿serán 270,000 pesos? No creo. Bueno, qué sé yo. En un banco, un cajero, una persona que asiste al banco empieza a robarse en dinero 10 dólares diarios. Bien. Al finalizar 5 años que trabajó en el banco, pues va a tener una gran cantidad de dinero. Bien. Esto es un fenómeno de delito continuado. ¿Listo? El delito continuado tiene una figura importantísima y es que no se juzga. Miren, en promedio, cada año tiene, vamos a simplificarlo, 300 días, son 5 años, serían 1,500 días robando, ¿cierto? ¿Son 1,500 hurtos? La respuesta es no. Ah, bueno, ya 800 pesos mexicanos, imagínate, 800 pesos mexicanos, ¿bien? Vamos por ahí, se roban 800 pesos mexicanos. Perfecto, gracias, Ashley. Entonces, la respuesta es no son 1,500 hurtos, es un solo hurto. Y se entiende realizada la conducta siempre en la teoría del delito cuando finaliza el último acto de apoderamiento. ¿Listo? ¿Se entiende bien? En los delitos de ejecución permanente, como lo son, por ejemplo, el secuestro, ¿bien? También tiene algo importante y es que tienen la misma consecuencia. Se entienden realizados el último día de la acción, ¿bien? Que sería el día en el que se libera por voluntad propia al secuestrador o en contra de ella. ¿Listo? Es importante, apreciados colegas, que entiendan que la diferencia entre el delito continuado y el de ejecución permanente es que el delito continuado, el sujeto actualiza todos los días la misma conducta, la realiza. Él tiene que realizarla. En cambio, en el delito de ejecución permanente, la conducta se actualiza sola. Por el hecho de estar privado de la libertad, el sujeto no está haciendo nada. Si se dan cuenta, cerró la puerta, y lo encerró y lo secuestró. Pero se actualiza sola por el acontecimiento de estar privado de la libertad. ¿Listo? Y están los delitos instantáneos que crean un estado antijurídico duradero, como podría ser las lesiones personales. Bien, un tipo que crea lesiones personales en otro es instantáneo, es ese mismo día, a partir de allí se entiende realizada la conducta, pero posteriormente va a sufrir algunas consecuencias, le va a doler, se va a caer, de eso no se entera el derecho penal. Bien. Solamente se entiende cuándo se realizó. Y están los delitos progresivos, que es una mezcla de el continuado y el permanente en la medida en la que tratan de lo siguiente. Y Roxin va a tener un problema que vamos a ver más adelante en la imputación objetiva sobre esto. Y es, supongan ustedes la mujer que dispone de veneno durante 4 meses a su marido para matarlo. Bien. ¿Ven? Que es un problemita interesante en la medida en la que no se puede identificar un solo día. No es un delito continuado, no está robando plata, me hago entender, no está acumulando dinero, y son progresivas acciones que lo llevaron a la decadencia y a morir. Bien, frente a este criterio suele haber un acuerdo doctrinal en la medida de aceptar que siempre se asumirá la conducta realizada el día de la muerte. Bien, porque fue el último acto fatal. ¿Listo? El día en el que le dio el veneno, el último día en el que le dio el veneno, fue el último acto fatal que llevó al deceso. ¿Estamos claros hasta ahí, deseados colegas? Perfecto. Bien. Permítanme un momento. Y vamos a ver, yo creo que esto sería lo último que alcanzaremos a ver hoy. En la siguiente sesión abarcaremos todas las teorías de los esquemas del delito, pero por ahora veamos lo siguiente, y es el lugar de la realización de la conducta. Ya vimos la discusión sobre la acción, cuándo tiene tiempo a nivel temporal. Ahora vamos a ver la ubicación, ¿bien? ¿Dónde se entiende realizada la conducta? Dice su código penal, su código penal no, dice la teoría de la acción, según esta teoría el comportamiento se entiende realizado en el lugar donde se llevó a cabo la manifestación de la voluntad.
Y la teoría del resultado dice en el resultado. Y la ubicuidad mixta, ambas, igual que las anteriores. Esto para ustedes representa un problema muy interesante en la medida en la que ustedes tienen estados, ¿bien? Y las legislaciones cambian en los estados. Si alguien comete un delito en un estado a distancia, ¿bien? La ejecuta la acción a distancia y el resultado se produce en el otro, ¿con cuál ley lo resuelven? Eso es un problema de competencia primero, pero también es un problema muy importante porque es un tema de punibilidad. Puede ser que una represente una mayor castigo para la otra o algunas sanciones más severas y demás. Bien. Para esos aspectos se suele tener en cuenta el fenómeno de la acción. Sin embargo, su código penal, el federal al menos, trae algunas reglas interesantes que me gustaría que vieran. Repito, no me dijeron si estaban en lo cierto con el tema de el código penal federal. Les voy a compartir pantalla y quiero que me digan si se trata de este. Bien, ¿es este, apreciados colegas? Sí. Perfecto. Miren esto que me parece muy importante. Su artículo, del artículo 2 al artículo, permítanme un momento porque necesito hacer esto. Necesito mover acá. Ahora acá. Y acá. Listo. El libro primero de su código penal es pura territorialidad, si se dan cuenta. Y les dice lo siguiente. Primero, este código se aplicará en toda la República, primero, una cláusula de territorialidad para los delitos del orden federal, pues hay clasificaciones de delitos y algunos de orden federal. Pero miren lo que les dice. Para los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, o sea, que ya hay una pauta de que se inició la ejecución de la conducta en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que sus efectos tengan efectos en el territorio de la República. Imagínense eso. Quien envía una bomba hacia México desde Estados Unidos y ni siquiera se produjo la bomba, pero ojo con esto, pretenda que sus efectos se produzcan en la República, será castigado en México. Si se dan cuenta que es un criterio de territorialidad, no me importa cuándo, no me importa dónde se realizó, me importa también unos elementos subjetivos tuyos para saber si yo te castigo. ¿Bien? O bien, dice, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevé la obligación de extraditar. Bueno, digamos que hay un compromiso internacional. 2. Por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal cuando no hubieran sido juzgados en el país en el que se cometieron. Ese es un fenómeno conocido internacionalmente como territorialidad por extensión. ¿Bien? Y el consulado es una extensión del territorio mexicano y por lo tanto se entenderá realizado en él. ¿Bien? 3. Dice, los delitos continuos cometidos en el extranjero que se sigan cometiendo en la República se perseguirán con arreglo de las leyes de esta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. 4. Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros. O sea que si ustedes van y golpean a alguien en Suiza, México los puede pedir. Porque dice que cometido en territorio extranjero, Suiza, por un mexicano, ustedes, en contra de extranjeros, un suizo. ¿Bien? O por extranjero contra mexicanos serán penados en la República con arreglo a las leyes federales si concurren los siguientes requisitos. Entonces ahí les plantea unos temas de requisitos. ¿Bien? Y les va a decir en algún momento, para más claridad, se considerarán como ejecutados en territorio de la República. Primero, los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar a bordo de buques nacionales. Otro fenómeno de territorialidad por extensión. El buque de placa, y también pasa con los aviones, no sé si acá hay algún tema de aviones, pero el buque de placa mexicana es territorio mexicano, punto. ¿Bien? No que vámonos a alta mar a violar la ley porque allá no hay, como alta mar es el espacio en el que ningún estado orbita, ¿bien? O sea, que ningún estado tiene vigilancia y aplicación de sus leyes, pues muchas personas suelen ir al alta mar a cometer delitos. Si ese barco o buque tiene bandera mexicana, lo que pase allá se entenderá como si hubiera pasado en México. ¿Se entiende bien? Segundo, los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional
surto en puerto o en aguas territoriales de otra nación. Entonces, lo mismo, de guerra nacional, ya en puerto o en otra nación, no me interesa. Eso es mío, dice México. ¿Listo? Esto se extiende al caso en el que el buque sea mercante si el delincuente no ha sido juzgado en la nación que pertenezca. 3. Los cometidos a bordo de un buque extranjero, surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República. Ojo, el buque es holandés, pero está en puerto nacional o en aguas de México. Si se turbara la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fuera en la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad. Eso implica enviarlos. ¿Listo? Que vayan para allá, para donde lo cometieron. 4. Los cometidos a bordo de aeronaves, miren el fenómeno de las aeronaves, nacionales o extranjeras que se encuentren en el territorio o en atmósfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras. ¿Bien? Y por último, los cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas. ¿Bien? Miren que su código les dice, se entenderá cometido en México. No soy extraterritorial, no, este es mi territorio. Una embajada es mía, ¿bien? Una legación es mía. Si tu barco es de otro país, pero está en mi territorio, es mío. ¿Listo? ¿Se entiende cómo México marca una pauta de territorialidad? Pues así funciona, ¿listo? Doctores, los dejo hasta acá si quieren para poder iniciar en la siguiente sesión el ejercicio correspondiente a los esquemas del pensamiento penal. Vamos a ver en ellos, apreciados colegas, el fenómeno de los esquemas clásico, neoclásico, finalista y funcionalista. ¿Bien? Y van a responder una pregunta muy importante, es ¿cuál asume México? ¿Bien? Nos vemos entonces. Chao, chao.